Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 26 de marzo del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Semana extraña en el Congreso. Se limpió la agenda para ver empleo público. Entonces no hubo avance de ningún otro proyecto. Empleo público no avanzó a la velocidad que debía avanzar. Sin embargo, hubo varios pequeños escándalos en la Asamblea de los cuales vamos a hablar. Empezando por el informe que presentó la Procuraduría de la Ética Pública sobre Jonathan Prendas y su viaje a Barcelona. Vamos a hablar de las incongruencias o la hipocresía de los diputados que se quejaron de que la ministra de la Presidencia se tomara vacaciones y no estuviera ahí presente para la discusión del proyecto de empleo público, cuando el mismo jueves ellos no llegaron a sesionar y entonces se adelantaron su Semana Santa. Vamos a mencionar también un proyecto ilegal que había presentado el diputado Dragos Dolanescu y algunos otros temas varios. Empecemos con el tema vario que abrió la semana. Mientras grabamos hay una polémica interesante entre diputados en este momento en Twitter. Ahorita me la comentás, pero lo que abrió la semana antes tan siquiera de que empezara fue que la diputada Ivonne Acuña dio positivo por COVID. Al parecer ella estuvo asintomática toda la semana anterior, entonces hubo un sector de los diputados que pedían que se levantaran las sesiones y que no fueran a sesionar esta semana porque en ese momento todos eran potenciales contactos de un caso positivo. Y sí. De hecho esa fue la recomendación del doctor de la Asamblea Legislativa, quien le mandó a don Eduardo Cruxan un informe diciéndole prácticamente imposible determinar quiénes son todos los contactos de doña Ivonne, dado que estuvo en la asamblea toda la semana y estuvo positiva asintomática toda la semana, participando en plenario, en comisiones, etcétera, etcétera. Así que hay que dar por sentado que todos los diputados son contactos cercanos. Todos son casos sospechosos. Vamos a ver, si nos apegáramos estrictamente, si se aplicaran estrictamente los lineamientos epidemiológicos del Ministerio de Salud, los diputados deberían estar en cuarentena. Pero todos sabemos que ellos pertenecen a una clase de costarricenses distinta que se siente en el Olimpo, donde las reglas que nos aplican al resto de mortales pues no les aplican a ellos. Si ustedes y yo estuviéramos en las circunstancias de ellos, en este momento estaríamos con una orden sanitaria de aislamiento. Ellos no. A pesar del criterio del doctor de la Asamblea, don Eduardo prefirió tirarle el churuco al ministro de Salud, don Daniel Salas, y le dijo... ¿de verdad tengo que hacer lo que dice el doctor? Eso fue lo que le preguntó. ¿De verdad tengo que hacer lo que dice el doctor? Y vale mencionar que un alto funcionario del Ministerio de Salud inicialmente dijo que sí. O sea, sí, eso es lo que dice el lineamiento. Los diputados, y son casos sospechosos, tienen que aislarse. Pero el gobierno, como parte de ese tratamiento diferente que gozan nuestros diputados, obviamente con respaldo ahora del Ejecutivo debido al trámite de la Ley de Empleo Público, pues se reunieron los equipos técnicos de ambas instituciones, que yo desconozco honestamente cuál será el técnico de la Asamblea en la materia. Sí, era el doctor probablemente. Y no, porque el doctor ya había dado su criterio, pero bueno.
Dice que se reunieron los equipos técnicos de ambas instituciones y acordaron que la sesión del lunes podía realizarse con normalidad a partir de las 9 de la mañana y simplemente le pedían a los diputados que tuvieran síntomas respiratorios que no fueran a trabajar. Y entonces, dada la insistencia de que se realizara la sesión del lunes, que era la primera maratónica, y todos preveíamos que la ley de empleo público iba a terminar con la fase de mociones de reiteración esta semana y no fue así. No estuvo ni cerca. Ni de cerca, con costo van por el 58% de las mociones apenas. Bueno, ya pasaron la mitad. A duras penas. A un ritmo de 55 mociones por día, 30 el tercer día y 0 el jueves. Correcto. Pero bueno, yo creo que el gobierno cayó en contradicción. Su mensaje de seamos cuidadosos, apertura pero ante la menor sospecha, a favor guardar las distancias y demás, se cae por completo porque necesita la aprobación de empleo público y prefirió mandar a los diputados, a pesar de que eran casos sospechosos, por estar en contacto directo con una persona que estuvo asintomática y que fue positiva, durante toda una semana en espacios cerrados. Uh-huh. En el cafetín, donde se quitan las mascarillas para consumir alimentos. Correcto. Una congresista me comentaba en off que ella se había sentado a conversar con Ivonne Acuña durante esa semana en el cafetín. Correcto. O sea, hagamos de cuenta y caso al nivel de exposición al que estaban expuestos, valga la redundancia. Correcto. Pero en fin, de momento no han habido más casos positivos. Que sepamos. El de lo cual sepamos. Giovanni Gómez Obando es el otro diputado que está incapacitado por motivos de salud, pero no han dicho si es por COVID. Tengo entendido que Giovanni siempre ha tenido, problemas recurrentes de salud porque suele ausentarse varias veces y por largas periodos de tiempo por ese motivo. No sabemos cuáles son sus condiciones y tampoco nos incumben. Aunque bueno, un padre de la patria, habría que ver. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. En fin, ¿qué seguía? En fin, bueno, así fue como... Esto fue antes ni siquiera de que iniciara la semana. Esto fue el domingo. El domingo hubo mucho trabajo. Normalmente es un día de descanso, pero trabajamos mucho el domingo. El domingo hubo movimiento más allá de lo normal. Uh-huh. El tema siguiente es el informe que presentó la Procuraduría de la Ética Pública sobre el diputado Jonathan Prendas y su viaje a Barcelona. Ustedes recordarán, y si no, se lo recordamos, que el diputado en febrero del 2019 participó de un congreso sobre tecnología que se llevó a cabo en Barcelona. España. Él mismo, y esto hay que señalarlo, él le dijo a la prensa... A Cere Hoy específicamente, que ese viaje él no lo había pagado, que tampoco lo había pagado la asamblea y que lo había pagado un empresario privado quien le había costeado su viaje, su hospedaje y su entrada de participación al evento. El problema para Jonathan específicamente es que durante todo ese periodo él seguía en funciones de diputado y siguió recibiendo las dietas de diputado. Eso entonces claramente califica... Muy honestamente y caracterizado por su altísima e intachable probidad, cobró las dietas de cuando andaban en el evento. Exacto. Estoy siendo sarcástico, por si acaso. Todo bien. Al haberlo reconocido, de hecho, ustedes, si no lo recuerdan, se los recordamos, la Procuraduría de la Ética no solo abrió esta investigación que ahora presenta el informe, sino que también presentó... De una vez lo denunció penalmente. Lo presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General y esa denuncia está en trámite, digamos. Sí, de hecho la Fiscalía, después de lo de la Procuraduría, anunció haber pedido asistencia penal internacional a Francia. Porque el evento se realizó en una zona de limítrofe ahí entre España y Francia. Entonces, por algún motivo consideraron que necesitaban la ayuda de ese país en la causa contra Jonathan Prendas. El informe, y hay un tema interesante con las fechas. El informe es del año pasado. Diciembre del año pasado se presentó. Año pasado, y no fue sino hasta este mes de marzo que el directorio, en sesión de directorio, se acordó pues... transferirlo a todos los diputados. Como correspondía a los diputados.
No sé si ustedes se recordarán el incidente que pasó con el informe sobre el cementazo cuando estaba... informe perdido. Carolina Hidalgo. El informe de las hojas perdidas, Ajá, para correcto. ser técnicamente, que le faltaban 3 hojas. Sí. Bueno, esta vez tampoco hubo escándalo. Así como no ha habido escándalo con el caso Jonathan Prendas en el Congreso, al señor parece que lo miden con una vara distinta que a la que miden al resto de diputados. Porque nadie ha dicho nada. Ninguno de sus compañeros de grupito, ninguno de sus diputados afines. Técnicamente ninguno puede decir nada. Porque todos tienen cola que les bajen. No, porque el informe hasta que no tenga el acto final es confidencial y ellos son parte de... Al haberlo recibido... Ya se hizo público. Se hizo público, lo cual no significa que ellos puedan hablar sobre el informe públicamente. Son dos cosas distintas. El diputado Villalta lo hizo público en su Twitter. Paola Vega también. Y sin embargo, a ellos también los cubre la confidencialidad del acto. Más allá de eso, aquí es importante... Hay que aclarar algo, y es que este acto final del que hablas... no existe. No existe. No existe porque en 2018, a pesar de que en 2018 los diputados aprobaron finalmente, en quinto debate ya, tercero de la segunda legislatura, la reforma constitucional para que los diputadas y diputados puedan perder sus credenciales por faltas al deber de probidad, esa reforma dice expresamente que se requiere una ley que reglamente cómo se va a aplicar esa pérdida de credenciales. Y que tienen que ser los diputados quienes hagan esa ley y tiene que aprobarse por al menos 38 votos. Y no han querido. Y no han querido hacerlo. Hubo un proyecto de la diputada Yorleni León que ya feneció en el intento. Hay un proyecto del diputado Villalta que sigue vivo y hay otro proyecto, digamos, Yorleni lo volvió a presentar, me parece. Correcto. Entonces hay por lo menos 2 iniciativas para reglamentar esto en esa línea. De hecho, el directorio, no han avanzado. De hecho, el directorio se acuerda lo que dice ahí. No nos queda otra que mandar las 57 copias a los diputados Y archivar esto. No archivarlo, instarlos a que conozcamos los proyectos de ley que pues van a dar el marco regulatorio que se necesita para actuar en este tipo de casos. Que aquí ya sale la discusión, que no vamos a entrar en esto porque no tenemos respuesta, de si se aprobase ese procedimiento, esa ley especial, si los informes que ya están presentados, incluido el de Prendas, pues podrían ser conocidos porque implicaría que se está haciendo una aplicación retroactiva de la ley. Pero bueno, Sí, ya eso es otro tema. yo creo que no se podría. Ahora, lo Yo también interesante del dictamen en específico es que la Procuraduría señala dos citas que rescatamos en la nota. Una es bastante obvia y ya por todas conocida, pero lo dice la Procuraduría y la Ética. La primera es que es evidente que el imputado, Jonathan Prendas, actuó guiado por sus intereses personales, obedeciendo únicamente su propia agenda, colocando de forma irresponsable y reprochable a la Asamblea Legislativa en oscuridad total respecto de las gestiones que efectuaba en su nombre y representación en el foro internacional. Le quebraron el techo de vidrio. Contundentemente, la Procuraduría dijo esto está mal. Y señala también, y la Procuraduría en el informe reconoce que son conscientes de que no se ha aprobado esta ley, que no hay realmente un procedimiento establecido, pero dice que Jonathan Prendas violó el régimen de prohibiciones establecido a los funcionarios públicos respecto a la recepción de dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas y otras consideraciones sociales. Sí, y señaló que a pesar de que no exista esta reglamentación, eso no es una autorización para que... Hay impunidad. Para la impunidad, exacto, en resumen. Habría que ver, dado que la Asamblea no va a hacer esto, no va a hacer nada con esto, estoy seguro, si el Ministerio Público no se pela al Nance. Y en este sí logra una condena. Digamos, porque es un caso bastante sencillo. Esto es un caso sencillo, pero ya han pasado 2 años. Y ahí ya han pasado casos sencillos que no lo logran. Los que no lo logran, lamentablemente. Acabamos de ver uno esta semana. Pero bueno, claramente Jonathan Prendas fue consultado por la prensa sobre este tema una vez que se hizo público el informe. Silencio y total. Él señaló algo que él le ha recriminado a un montón de gente que ha pasado por las comisiones donde él está o comisiones investigadoras. Y es que dijo la trillada frase de esto está judicializado, no puedo comentar al respecto. La hipocresía. Exactamente. Es la hipocresía y el cinismo. Si no fuera porque ya tenemos el nombre del podcast de esta semana, este podcast se llamaría El cinismo Jonathan Prendas 2.0. Porque ya tenemos un episodio de este mismo podcast que se llama El cinismo de Jonathan Prendas. Correcto.
Pero bueno, claramente ni Jonathan ni Nueva República se han pronunciado, ni los independientes afines a Nueva República se han pronunciado. Ni Lo Frangi, lo que sí ha hecho Nueva República es generar suficiente controversia para que se hable de otros temas, empezando con la protesta de la mano de doña Nidia Céspedes. Empezando por la protesta multitemática que se armó la diputada Céspedes, hasta el proyecto para volver una vez más a presentar un proyecto, porque ya lo habían presentado, para penalizar el aborto provocado o espontáneo con 35 años de cárcel, que es la pena máxima para el homicidio calificado. Exacto. Entonces, bueno, con esas movidas han logrado desviar toda la atención, y ustedes mismos podrán notar cuánto se ha hablado sobre aborto esta semana y sobre las protestas de Nidia, y cuánto se ha hablado sobre el hecho de que la Procuraduría de la Ética dijo que Jonathan Prendas violó el deber de probidad. De hecho, y ahora aquí entró el tema de la polémica que hay en este momento en Twitter. La polémica tiene que ver con el proyecto sobre aborto. Porque resulta y acontece que doña Paola Vega, el día que se presentó, o sea, de ayer, ella tuiteó: fabricistas acaban de presentar un proyecto para calificar como homicidio cualquier aborto, espontáneo o no, y para inhabilitar a médicos que causen un aborto, entorpeciendo el aborto impune. Queda claro quiénes son los que lucran electoralmente con este tema. Da asco. Entonces, esa última frase hizo que hace unos cuantos minutos la diputada Carmen Chan, que es la coordinadora de ese grupo de diputados independientes, se explayara en un hilo de Twitter diciendo que no le extraña que a Paola Vega le dé asco un proyecto contra el aborto, que en Nueva República siempre van a luchar contra ese delito, y que se le olvida a ella, que fue Paola Vega, quien prometió el 30 de diciembre del 2020 que el aborto libre será ley en Costa Rica, y que el 9 de marzo había anunciado su apoyo a una iniciativa para despenalizar abortos hasta la semana 14 de gestación. Este es el proyecto contra el que está protestando la diputada Nidia Céspedes, pero vale decir que no es un proyecto, es una iniciativa popular que está apenas en su fase de recolección de firmas. Sí. Y como vienen elecciones, este no es un tema que vamos a ver antes de que se hagan las elecciones. No, bueno, Si ellos lo quieren hacer un tema de elecciones, ellos lo están haciendo un tema de elecciones, y lo están también usando a su favor para, como ya mencionamos, desviar la atención del informe contundente en contra de su compañero. Dice que no están lucrando electoralmente con el aborto, pero bueno, ¿quién les cree? Pero bueno, ok, la otra polémica y la otra gran hipocresía que se dio en la asamblea esta semana fueron los diputados, y vamos a señalar a dos específicamente porque tenemos sus declaraciones. María Inés Solís. Entonces son tres. Ok, yo tengo dos. Roberto Thompson, Karine Niño y María Inés Solís. El lunes que se conoce que la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, había solicitado desde hacía mucho tiempo vacaciones esta semana y que no movió esas vacaciones a pesar de que se iba a dar la discusión de empleo público esta semana. Salieron a criticarla fuertemente y a decir que ella debería estar en el Congreso, que es irresponsable, que el gobierno tenía sus prioridades perdidas, etcétera. Exacto. María Inés le dijo a Cere Hoy que a veces tiendo a pensar que el gobierno decide cuáles son las luchas que desea ganar y cuáles desea perder. Si el gobierno estuviera de verdad interesado en hacer una realidad la ley de empleo público, la ministra de la Presidencia estaría instalada en la Asamblea. Vamos a ver. Después, Karine Niño, por su parte. Lo de Marinés es doble hipocresía. De fijo. Porque debería decirle a su precandidato presidencial que su responsabilidad es estar ahí votando las mociones de reiteración. Porque Pedro Muñoz abiertamente y sin descargo alguno dijo: no estoy yendo a las sesiones a votar las mociones porque ese proyecto está muerto. Correcto. Karine, por su parte, la subjefa de fracción de Liberación, dijo sobre el mismo tema que era una barbaridad, que esto es muy grave en este momento, que demuestra el interés que la ministra tiene en el tema, que hay decisiones que no se entienden y que el país requiere líderes y lideresas que asuman estos procesos. Al igual que María Inés, doña Karine tampoco se presentó el jueves al plenario, que no hubo quórum. Y Thompson, ¿qué fue lo que dijo? Vos dijiste que tenías 3. No, Thompson precisamente fue el que ironizó en Twitter diciendo que el gobierno tenía las prioridades muy claras.
Correcto. Cuando con la nota de las vacaciones de la ministra. Y dio la excusa de que se le olvidó la mascarilla, entonces tuvo que volverse y no pudo entrar cuando cerraron las puertas. Correcto. Él posteó fotografías de él en el plenario en ese momento, pero llegó tarde. Ese es el Ni siquiera tema. estaba dentro del plenario, estaba fuera del plenario porque las puertas estaban cerradas. Exacto. Uno puede estar en el edificio legislativo que si no está en el plenario a la hora de inicio no está presente y no está cumpliendo con su deber de estar ahí. Exactamente. En este caso, y para suerte de Thompson, su presencia no era determinante. Sí, porque no fue como que nos quedamos a uno de constituir el quórum. Correcto. Habían Los 24 ausentes. que no llegaron fueron María Vita Monge, Welmer Ramos, Dragos Dolanesco, José María Villalta, Harlan Hopperman, Marolín Azofeifa, Araceli Salas, Pedro Muñoz, Erwin Macís, Pablo Heriberto Abarca, María Inés Solís, Rodolfo Peña, Luis Todo el Fernando Cusco, Chacón, Gustavo Viales, Wagner Jiménez, Karine Niño, Roberto Thompson, María José Corrales, Melvin Núñez, Carlos Avendaño, Joanny Gómez, Franji Nicolás, David Gurzón y por supuesto Ivonne, que todavía está con orden sanitaria. De nuevo, la hipocresía. No, y es gracioso porque, vamos a ver, el tema de las vacaciones de la ministra estaba apenas para que le volaran al gobierno. Correcto. Pero ellos los diputados no soportan no ser el centro de la atención periodística y el centro de atención de la ciudadanía, y entonces dicen, agarra mi cerveza y van y se pegan al trasero. A ver, yo creo que ciertamente fue un error de la ministra no mover sus vacaciones. Claro, pero ahora ya no pueden Presidencia decir nada. dijo que es que tenía un compromiso inamovible, Impostergable. y yo creo que cuando uno está en esos puestos no tiene ningún compromiso impostergable que no sea por temas de salud. Al parecer era un tema de educación, un curso que está llevando, que es parte virtual, parte presencial, que se había comprometido desde de antemano. No es excusa. Si bien se sabe que este proyecto no lo lidera ella, necesariamente ella es el enlace del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa y tenía que estar ahí. Se salvó la ministra, que los diputados se la pusieron fácil al irse ellos también, entonces ya el tema es otro. Pero bueno, el proyecto ilegal de Dragos, vamos a poner contexto, como parte del proyecto de asamblea que como ustedes pueden saber estamos desarrollando desde el Delfino CR para mejorar el acceso a la información legislativa y al control político de la Asamblea Legislativa específicamente. Hemos estado actualizando nuestra base de datos, incluyendo proyectos que no habíamos actualizado, poniéndonos al día. En medio de este proceso me encuentro un proyecto que aparece como proyecto de ley, pero cuando leo el texto me doy cuenta que es una reforma constitucional. Y Mike me hace la pregunta, ¿cómo clasifico una reforma constitucional que metieron como proyecto de ley? Y yo, eso no se puede hacer. Exacto. No sabíamos que el tema era más grave de lo que parecía. El tema además era porque era un intento de proyecto de ley de meter por la vía rápida, digamos, por así decirlo. Por la vía ordinaria. Por la vía ordinaria, una reforma para incluir la objeción de conciencia en la constitución política. No es menor cosa. Recordemos, este tema está dentro de empleo público, es todo un tema y al parecer no solo es un tema legítimo. Se ha dicho y nadie ha desmentido que se metió precisamente esa cláusula a cambio de que los independientes fabricistas apoyen el proyecto. Se ha reiterado, Paola Vega lo ha dicho y nadie la ha desmentido. Villalta lo ha dicho también, me parece. En comisión nadie lo ha desmentido. Entonces, el que cayó otorga, dice el dicho. Correcto. Pero bueno, ¿cuál es el problema de que una reforma constitucional se meta por la vía ordinaria? Que bueno, un proyecto de ley se presenta, es asignado a una comisión, la comisión lo dictamina, tiene 2 debates y se convierte en ley de la República. La reforma constitucional es mucho más complicada por el hecho de que la Constitución debe ser más estable que las leyes. Se Requiere 10 firmas como mínimo. Correcto. Presentarse en periodo de sesiones ordinarias. Ser sometida a 3 lecturas, la proposición en el plenario, seguida de una votación donde se determina si se admite o no. Si se admite, luego hay que conformar una comisión especial de la Asamblea que se va a encargar de dictaminar esa reforma en específico
y cuando esa comisión termine en un plazo de 20 días hábiles, improrrogables, mandan el dictamen al plenario y el plenario decide si se aprueba o no. Y se tiene que votar Y se tiene que votar en 2 ocasiones. 2 debates de primera legislatura. Y después- se manda consulta a la sala. Correcto. Luego de que llegue a la sala y la sala dice está bien, el presidente tiene que decir que está a favor de la reforma. En el ya discurso sea del 2 de mayo. En el discurso del 2 de mayo o en el informe labores escrito. Y luego, después de eso, se habilita entonces... Para que se vote. Para que se voten los 3 debates de segunda legislatura, que son lo que constituye los 5 debates. Después de cada debate, esto es un paso intermedio, hay que volver a aprobar la redacción final. O sea, hay debates de fondo, que son estos los 5 debates, y hay debates de forma. Entonces, por cada debate, vuelven a votar el texto final como si fuera una comisión de redacción, por así decirlo. Entonces, súper engorroso. Una reforma constitucional no puede aprobarse en menos de 2 legislaturas. No es posible. No hay forma de hacerlo. No hay forma. No hay vía eso. rápida. Vamos a ver, es posible hacerlo en un año... Calendario. En un año calendario. Sí se pueden, Porque las legislaturas terminan en abril y empiezan en mayo. pero en años legislativos no. Pero en legislaturas es imposible. Correcto. Y Entonces, aquí claramente había una situación alarmante porque, en primer lugar, don Dragos presentó esta reforma solo. a ver, el problema... Le faltaban El 9 problema de firmas. fondo yo ni siquiera podría o no me lanzaría a culpar a Dragos de que este proyecto se haya tramitado de esta forma. Yo voy a aplicar el piensa mal y acertarás. Por el hecho de que lo que él presentó nunca debió haber sido admitido como un proyecto. Servicios técnicos... Hay una larga cadena de... Hay una larga cadena de errores porque alguien debió haber dicho, no, esto no es un proyecto de ley, es una reforma constitucional, no tiene las firmas, no se está presentando en el periodo correcto. Y vamos a ver, la Secretaría del Directorio, que es donde se presentan los proyectos de ley, es una oficina de funcionarios administrativos de la Técnica, Asamblea. en teoría. Sí, o sea, son funcionarios rasos, comunes y corrientes, los que le dicen a un diputado si le pueden admitir un proyecto o no. Si en aspectos formales está bien hecho. Sí. O sea, si ustedes recordarán de cuando Alejandra Loría y un grupo de fabricistas quiso presentar una reforma Fuera de tiempo. constitucional en sesiones extraordinarias. No los dejaron. Lo fueron a presentar y la muchacha de la Secretaría del Directorio les dijo, no pueden presentar una reforma constitucional en este momento. Periodo de sesiones extraordinarias. Correcto. Tiene que esperarse las ordinarias. Ahora, yo no recuerdo si el proyecto, porque ya no sé por qué fecha iba yo en ese momento. No, estaban en ordinarias. Estaban en ordinarias. Estaban ordinarias. Sí, pero no tenía las firmas. Le faltan 9 y firmas. se clasificó mal. Y lo peor de todo, se asignó a una comisión. Eduardo Cruxan es el que tiene la potestad exclusiva de asignar proyectos de ley a las comisiones. Y él lo delegó a estudio de la Comisión de Derechos Humanos, que lo tenía ahí desde el año pasado y ni cuenta se habían dado. Nadie se había dado cuenta. A mí eso es lo que o sea, es increíble. Lo que más me perturba de todo esto es que nadie se hubiera dado cuenta de esto. Y esto May lo descubrió y apenas vamos por 400 proyectos voy del por 2000. Ya llegué a junio del 2000. Voy para atrás. ¿Del 2000 qué? Del 2020. Ajá. Exacto, ya casi termino lo que llevamos de esta legislatura. Lo que Asamblea ha estado fuera del aire, por así decirlo, ha sido poco más de un año. Entonces, es un año en el que no hemos dado un seguimiento tan estricto como lo hacíamos antes de los proyectos de ley. Ahora que lo estamos retomando... Esto nos hubiéramos dado cuenta en su momento y probablemente no hubiera llegado a comisión, pero bueno, nos dimos cuenta ahora, Luis Manuel procedió... con su modus operandi, hacer un escándalo en Twitter, que vamos a decir, en esta ocasión funcionó porque la diputada Paola Vega retomó el tema y dijo, no, suave, toque, ¿qué está pasando aquí? Esto es sumamente preocupante. Llevó el tema al plenario y se retiró el proyecto. Eduardo Cruxan dijo que iban a ver qué iba a pasar y que se lo iban a enmendar y después nos contó un pajarito que don Dragos decidió retirarle el proyecto. Entonces, que de todas maneras era inadmisible porque no era podían, completamente inadmisible. Era completamente inconstitucional. No podían enmendarlo ahorita, en primer lugar, porque ya no hay tiempo para que le sumen firmas. Y no puede presentarlo ahorita y no va a poder presentarlo hasta mediados del otro año porque son puras sesiones extraordinarias. Hasta mediados de este año. El otro año legislativo, te referís vos. Sí, correcto. Sí, en agosto empiezan las próximas... Hasta agosto se pueden volver a presentar reformas las constitucionales. próximas ordinarias. Pero sí,
por eso le damos el reconocimiento a la diputada Paola Vega esta semana por recoger las molestias ciudadanas y llevar el tema a plenario y que se lograra que se retirara. A ver, esto solo queda mal la asamblea porque no había ninguna forma legal en que esto realmente pasara. En algún momento en comisión o en plenario se iban a dar cuenta de lo que estaban haciendo. No, pero pasaron muchos meses. Ese proyecto estuvo en agenda, estaba en agenda de la comisión. O sea, es francamente preocupante que nadie le puso atención. Asesores, ni servicios técnicos. Por eso, queda mal toda la asamblea. El proyecto decía que había sido revisado en sus errores formales, materiales e idiomáticos. Eso es un error ¿material? De forma material. Tiene ser un error de todo. Correcto. Y no se percataron, increíble. Pero bueno, por dicha ya se resolvió. Entonces, bueno, muchas gracias las cosas a la diputada. Las cosas que hacemos sin que la plataforma esté esta en vez, el aire. Correcto. Esta vez el reconocimiento es personal por retomar nuestra denuncia y por hacerme sentir que esta revisión de la base de datos que estoy haciendo valió la pena. Valió la pena el trabajo de esta semana solo por esto. Es un trabajote, se los puedo asegurar. Pero bueno, pasemos a temas varios. Tenemos algunos pendientes. Empecemos por lo más sencillo. Carlos Ricardo Benavides anunció su ya por todos esperada candidatura presidencial. Fue gracioso porque nos anunciaron en la prensa un día antes que al día siguiente don Carlos Ricardo iba a hacer bajo embargo el anuncio y yo mandaron el aviso bajo embargo. O sea, uno no puede mantener bajo embargo una candidatura. Exacto. Se va a filtrar de todas horas maneras. Después ya estaban absolutamente después, ya todas las colegas redes sociales que cubren asamblea publicándolo. Yo fui respetuoso, no publiqué nada hasta el día siguiente. Es más, qué pena con Carlos Ricardo, porque esa conferencia de prensa fue un desastre. Técnico. Fue un desastre técnico en todos los sentidos. Los periodistas estuvimos ahí como 20 minutos en espera de que alguien hablara. No podíamos nosotros prender nuestro micrófono, nos tenían que dar la palabra, entonces era un desastre. El micrófono de él no funcionaba, en fin, y había un tiempo muy corto porque él aprovechó el receso de almuerzo para hacer la conferencia, y entonces el tiempo corría y ya a la 1:30 tenía que ir a plenario a hacer quórum. Con esto se suma Carlos Ricardo a Roberto Thompson, también de su partido Liberación, como precandidatos ya anunciados, y a Erwin Macís y Pedro Muñoz, que son los dos precandidatos anunciados en la unidad. De momento no hay otros candidatos. Esperaría que la asamblea va a tener por lo menos 2 o 3 precandidatos más. ¿Cuántos de estos van a llegar a ser los candidatos de sus partidos? Es una gran incógnita, pero bueno, así están las cosas. El otro punto vario pequeño que tenemos es que ustedes recordarán el enfrentamiento violento que tuvo David Gurzón con el asesor de Liberación, Giancarlo Casasola. Se anunció que va a ir a juicio próximamente por esto. Esto fue en 2020, mayo 2020. Correcto. Hay que aclarar, en este caso no se requiere quitarle la inmunidad al diputado porque es una contravención, no es un delito penal, entonces las contravenciones no están protegidas por el fuero por ser cosas menores, digamos. Correcto, sí. Aunado a esto, cosas penalmente menores, sí. Son sanciones económicas lo que se podría establecer. Aunado a esto, también trascendió hoy que el diputado David Gurzón fue suspendido de su condición de liberacionista por un mes por este incidente. Pero eso... Por el Tribunal de Ética y Disciplina. Pero esa suspensión ya pasó, no se ha ejecutado. No, de hecho, el diputado apeló porque dijo que la agresión se dio en un contexto personal y no partidista. Sí, nada más estabas en el edificio de la Asamblea Legislativa. Ok, personalísimo. Y el comentario en cuestión se hizo en un chat de liberacionistas, que era además privado y se lo iba a hacer donde llegar. No estaba él. Ajá. Exactamente, o sea, para nada partidista, ¿verdad? Cabe mencionar que la sanción de un mes es el extremo más bajo que tiene Liberación dentro de su código ético. Creo que el máximo eran como 5 años, lo que deja muy mal parado al partido, que de todas maneras ha sido súper
suavecito y tibio a la hora de condenar este acto. Recordemos que Liberación ha tenido múltiples fallos de que suspenden gente y se cae en el Tribunal Supremo de Elecciones porque hay un problema con el reglamento. De hecho, estoy seguro que ese problema no lo han solucionado. No lo han solucionado y esto no se sostiene. No, el tribunal se va a traer eso abajo y no lo van a sacar ni de la fracción por un mes. Pero bueno, el otro que también está en procesos es don Dragos Dolanescu, que ustedes recordarán, anunció en la famosa audiencia del presidente en la comisión que investiga el OPAT la contraseña de uno de los teléfonos del presidente. Dragos asegura que él nunca dio la contraseña, él nada más preguntó y fue el presidente el que la confirmó, pero que fue pura suerte. Ha cambiado la versión, primero dijo Batier, luego la adiviné, fue el presidente el que la dijo. Correcto, pero bueno, por ese tema está siendo investigado por la Fiscalía General. No es noticia vieja porque lo que se anunció en su momento es que la Fiscalía le ordenó al OIJ que investigara quién le filtró al diputado la clave. Ahora, ya lo que trascendió es que el diputado figura como investigado, como es parte de los investigados por divulgación de secretos. Correcto. Porque sí, resulta y acontece que aunque a usted le filtren algo, si ese material filtrado... Si usted lo filtra... está reservado, es secreto, pues usted también, si usted, aunque lo haya obtenido de forma ilícita, porque es evidente que el diputado, al no ser parte del juicio, no lo pudo haber obtenido de forma ilícita, aunque usted lo haya obtenido de forma ilícita, no puede revelarlo, y él lo reveló. Correcto. Entonces ahí lo están investigando por el delito de divulgación de secretos, que se sanciona con prisión de 1 mes a 1 año o de 30 a 100 días multa. El problema para don Dragos es que el artículo en cuestión también hace un señalamiento expreso a cuando el delito es cometido por un funcionario público. Y no vamos a tener la discusión de si un diputado, porque sí lo son y punto. Para estos fines lo son. Lo son. Son funcionarios públicos. Entonces, además de esa pena de cárcel o de multa, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos y oficios públicos o profesiones titulares de 6 meses a 2 años. Correcto. Pero bueno, yo creo que eso es todo por esta semana. La próxima semana no hay programa, no hay sesiones legislativas en Semana Santa. Tenemos libre, entonces nos escuchamos dentro de 2 semanas. Cuídense mucho, que descansen. Si les programan y si los llaman para ponerse vacuna o alguno de sus familiares, por favor vayan. Que hoy por fin la Caja anunció que va a acelerar el proceso después de múltiples dudas y quejas. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos en 2 semanas. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr